Entre 1979 y 1981, el miedo se apoderó de Atlanta. Decenas de niños y jóvenes afroamericanos desaparecieron y fueron encontrados sin vida, mientras la ciudad buscaba desesperadamente a un asesino. Pero, ¿se encontró realmente al verdadero culpable? ¿O la verdad sigue oculta en las sombras? Hoy exploramos uno de los casos más aterradores de la historia de Estados Unidos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para seguir descubriendo estos impactantes misterios. Ahora, adéntrate en la oscuridad de los asesinatos de Atlanta. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un caso que conmocionó a Estados Unidos a finales de los años 70 y principios de los 80. Los asesinatos de Atlanta. Exacto. Nos has proporcionado un artículo de Wikipedia. Detalla estos terribles eventos. Y juntos vamos a explorarlos. Desde los hechos hasta la condena de Wayne Williams. Y las incógnitas que aún persisten. Efectivamente, un capítulo oscuro. De la historia estadounidense. Entre 1979 y 1981. Al menos 28 niños, adolescentes y adultos negros fueron asesinados en Atlanta. En Atlanta, Georgia. Creando una atmósfera de miedo y dolor. En la ciudad. Y aunque Wayne Williams fue condenado por 2 de los asesinatos. De adultos. Y vinculado a muchos de los asesinatos de niños, él mantiene su inocencia. Hasta el día de hoy. Y hay indicios de que tal vez no actuó solo. Es un caso que ha generado muchas preguntas a lo largo de los años. Comencemos por el principio. En julio de 1979. Edward Smith y Alfred Evans. 2 chicos de 14 años. Desaparecieron. Con solo 4 días de diferencia. Sus cuerpos fueron encontrados en una zona boscosa. Lo que marcó el inicio de una pesadilla para Atlanta. Es escalofriante pensar en el miedo. El miedo que debió apoderarse de la ciudad. A medida que se descubrían más víctimas. Los cuerpos encontrados en áreas boscosas mostraban signos de estrangulamiento. Y traumatismo por objeto contundente. Y las víctimas. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, todos afroamericanos. Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública fue el de Angel Lanier, la primera víctima femenina. Tenía solo 12 años. Y fue encontrada con un par de bragas blancas. Que no le pertenecían. Metidas en la boca. Sus manos estaban atadas con un cable eléctrico. Fue un detalle especialmente macabro. Que intensificó el terror en la ciudad. Es difícil imaginar el impacto. Que estos crímenes tuvieron en la comunidad afroamericana de Atlanta. Padres que no dejaban salir a sus hijos a la calle, niños que ya no podían jugar con la despreocupación de antes. La ciudad se vio sumida en un estado de paranoia y desconfianza. Mientras tanto, la policía buscaba respuestas. En un laberinto de posibles sospechosos. La presión era enorme. Tenían que encontrar al responsable o responsables de estos crímenes. Y poner fin a la ola de terror que se había apoderado de Atlanta. Y en medio de esa vorágine de miedo e incertidumbre, la policía arrestó a Wayne Williams. El 22 de mayo de 1981. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las circunstancias de su arresto? Claro. Esa noche la policía estaba vigilando los puentes de la ciudad. Buscando cualquier pista. Que pudiera conducirles al asesino. De repente, escucharon un chapoteo. Bajo uno de los puentes. Al acercarse. Vieron un coche blanco. Un Chevrolet Station Wagon. Que cruzaba el puente. Detuvieron el vehículo. Y descubrieron que el conductor era Wayne Williams. ¿Y qué fue lo que les llevó a sospechar de él en ese preciso momento? Al registrar el coche. Los agentes encontraron fibras que coincidían con las halladas en los cuerpos de algunas de las víctimas. Esas fibras provenientes de la alfombra de la casa de Williams. Y de los pelos de su perro. Se convirtieron en la principal prueba de la acusación en su contra. Es decir, que la evidencia principal contra Wayne Williams eran unas fibras. Pero ¿eran esas pruebas lo suficientemente sólidas como para condenarlo por los asesinatos? Es lo que vamos a analizar en la siguiente parte de nuestra inmersión. Esa es la gran pregunta, sí, la gran pregunta que ha rodeado este caso durante décadas. Las fibras encontradas en el coche de Williams, junto con pelos de perro que también coincidían con los encontrados en algunas víctimas, fueron la base de la acusación. Pero la defensa argumentó que los métodos de análisis de fibras de la época no eran del todo fiables y que la fiscalía exageró la certeza estadística de las coincidencias. Es decir, que la defensa puso en duda la validez científica de las pruebas presentadas en el juicio. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las limitaciones de la tecnología de análisis de fibras en ese momento? Claro. En la década de 1980, el análisis de fibras era una técnica
Una técnica relativamente nueva. No estaba tan desarrollada como lo está hoy en día. Los científicos no podían determinar con absoluta certeza si una fibra provenía de una fuente específica. Ajá. Existía la posibilidad de que fibras similares pudieran provenir de diferentes alfombras o prendas de vestir. Entonces, si entendemos bien, la defense argumentaba que aunque las fibras encontradas en el coche de Williams fueran similares a las de las víctimas. No se podía descartar que esas fibras provinieran de otra fuente. Exacto. Y ese fue uno de los puntos clave del juicio. La defensa también presentó testigos que afirmaron haber visto a Williams con algunas de las víctimas, mientras que otros testificaron que Williams les había solicitado favores sexuales. Pero si existían estas dudas sobre la fiabilidad de las pruebas y había testimonios contradictorios, ¿por qué fue condenado Wayne Williams? Es la pregunta. A pesar de las dudas, el jurado lo declaró culpable de 2 de los asesinatos de adultos, y fue condenado a 2 cadenas perpetuas. 2 cadenas perpetuas. La fiscalía logró convencer al jurado de que las fibras y los pelos de perro eran pruebas contundentes que lo vinculaban a los crímenes. Entiendo. Pero el caso no termina con la condena de Wayne Williams. Quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué algunos de los asesinatos de niños nunca se atribuyeron oficialmente a Williams? Esa es otra de las grandes incógnitas de este caso. Hay al menos una decena de asesinatos que, aunque se sospecha que podrían estar relacionados con Williams, nunca se le imputaron formalmente. Y además de la incertidumbre sobre la autoría de esos asesinatos, también está la teoría de que Williams no actuó solo. Así es, John Douglas, Un ex agente del FBI, que elaboró un perfil del asesino. en base a la evidencia disponible. Cree que Williams pudo haber cometido muchos de los asesinatos. Pero no todos. No todos. Es una teoría escalofriante. ¿En qué se basa Douglas para afirmar que Williams no actuó solo? Douglas analizó los patrones de comportamiento del asesino, las características de las víctimas y las circunstancias de los crímenes. Y llegó a la conclusión de que había ciertas inconsistencias que apuntaban a la posibilidad de que hubiera más de un asesino involucrado. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esas inconsistencias? Por ejemplo, la forma en que algunas víctimas fueron asesinadas, los lugares donde se encontraron los cuerpos, incluso la elección de las víctimas. Había detalles que no encajaban con el perfil de Williams. Entonces, según Douglas, podríamos estar hablando de más de un asesino. Operando en Atlanta durante esos años. ¿Y qué dice sobre la posibilidad de que las autoridades sepan quiénes son esos otros posibles asesinos? Douglas ha insinuado en varias ocasiones que las autoridades podrían tener alguna idea de quiénes son esos otros sospechosos, pero que por alguna razón no se ha hecho pública esa información. Es inquietante pensar que podría haber personas que saben la verdad sobre estos crímenes. Y que esa información se mantenga en secreto. ¿A qué se podría deber ese silencio? Esa es la pregunta. Las razones podrían ser muchas y complejas, quizás falta de pruebas concluyentes, miedo a generar más caos o incluso la posibilidad de que haya intereses ocultos que impidan que la verdad salga a la luz. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la sombra de duda sigue planeando sobre este caso. Y esa sombra se proyecta sobre la comunidad afroamericana de Atlanta. Que aún busca respuestas y justicia para todas las víctimas. Efectivamente. Los asesinatos de Atlanta dejaron una profunda herida en la comunidad afroamericana. Una herida que aún no ha cicatrizado del todo. La desconfianza hacia las autoridades, el sentimiento de que no se ha hecho justicia por completo, la incertidumbre sobre la verdadera identidad del asesino o asesinos. Son fantasmas que siguen atormentando a muchas personas en Atlanta. Y en un intento por arrojar luz sobre esos fantasmas, En 2005, El condado de DeKalb. decidió reabrir 5 de los casos. ¿Qué se pretendía conseguir con esta reapertura? El objetivo era determinar si Wayne Williams era realmente responsable de esos 5 asesinatos o si, como sospechaban algunos, había otros culpables. Se esperaba que las nuevas tecnologías de análisis de ADN pudieran proporcionar respuestas definitivas. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Las pruebas de ADN realizadas en 2007 no lograron exonerar a Bob Williams. Los pelos de perro encontrados en los cuerpos de algunas víctimas coincidían con el ADN del perro de Williams. Pero no de forma concluyente. Un resultado que, lejos de aclarar el panorama, lo volvió aún más complejo. Es decir, que la ciencia por el momento no ha podido proporcionar una respuesta definitiva. Y mientras tanto, la duda persiste. ¿Es Wayne Williams el único responsable de estas atrocidades
¿O hay una verdad más profunda, más oscura, que aún espera ser revelada? Esa es la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Y que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue sin una respuesta clara. Y hablando de esfuerzos por esclarecer la verdad, En 2019, la alcaldesa de Atlanta anunció una nueva revisión de las pruebas. utilizando tecnología moderna, ¿Se sabe algo sobre el avance de esta investigación? la investigación sigue en curso. Se están analizando las pruebas originales, con nuevas técnicas de análisis de ADN. Ajá. Y se están buscando nuevas pistas. Que pudieran haber pasado desapercibidas en su momento. En su momento, ¿Y qué expectativas hay sobre los resultados de esta nueva investigación? hay mucha esperanza depositada en esta nueva revisión. La tecnología ha avanzado mucho desde la década de 1980. Y se espera que el análisis de las pruebas con técnicas modernas pueda arrojar luz sobre algunos de los misterios que aún rodean este caso. Sería un gran avance poder obtener respuestas definitivas sobre la autoría de estos crímenes, especialmente para las familias de las víctimas que llevan décadas esperando justicia. Sin duda, cerrar este capítulo de la historia de Atlanta sería un acto de justicia para las víctimas, para sus familias y para toda la comunidad que se vio afectada por estos terribles sucesos. Mientras esperamos los resultados de esta nueva investigación. Es importante recordar el impacto que estos crímenes tuvieron. En la cultura popular, La tragedia de los asesinatos de Atlanta, traspasó las fronteras de la ciudad conmocionando al país entero, y dejando una huella. imborrable en la memoria colectiva. Es cierto. Estos asesinatos no solo generaron terror, En Atlanta. sino que también despertaron una gran atención. Mediática, A nivel, nacional e internacional. el caso puso de manifiesto las tensiones Gracias. existentes en Estados Unidos en aquella época. Y generó un intenso debate sobre la desigualdad, de la discriminación racial. Y esa repercusión social se tradujo también en una respuesta desde el mundo Del arte. y la cultura. Artistas de renombre, como Frank Sinatra. y Sammy Davis Jr., Realizaron conciertos benéficos. en honor a las víctimas. The Jackson Five Dedicaron un concierto a las familias. y Robert De Niro Al recibir el Oscar al mejor actor en 1981, lució una cinta verde. en solidaridad con los niños de Atlanta. Exacto. Fueron gestos que demostraron la conmoción que estos crímenes. Pasaron en la sociedad estadounidense. Un caso que lamentablemente, también ha servido como inspiración para numerosas obras, De ficción desde novelas. hasta películas y series de televisión. ¿Podrías mencionar algunas de esas obras que se han inspirado? En los asesinatos de Atlanta, Claro. por supuesto, Ah, una de las más conocidas, es The Evidence of Things Not Seen, una novela de James Baldwin. que explora las complejas relaciones en Atlanta, en el contexto. De los asesinatos. También está la serie, Mindhunter de Netflix. que recrea la investigación del FBI. Sobre el caso. Y por supuesto, no podemos olvidar el podcast, Atlanta Monster. que ofrece una mirada profunda y detallada a los hechos. Son ejemplos de cómo este caso ha impactado. En la cultura popular, Y cómo, a pesar del paso del tiempo, sigue generando interés y alimentando la reflexión sobre temas tan importantes. como la justicia La discriminación racial, y la búsqueda de la verdad. sin duda. Y recordar estos crímenes Analizarlos y debatir sobre ellos. es crucial para que no caigan. En el olvido Es una forma de honrar la memoria, de las víctimas. de mantener viva la esperanza De que algún día se haga justicia. completa, Y de concienciar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, igualitaria. sin duda. Los asesinatos de Atlanta nos recuerdan la fragilidad, De la vida, la importancia de proteger a los más vulnerables. y la necesidad de luchar por un mundo donde este tipo de atrocidades No tengan cabida. Un mundo donde la memoria y la justicia son los pilares sobre los que se construye un futuro más humano. y solidario. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en este caso, a pesar del paso del tiempo. Sigue conmoviendo y desafiando nuestra comprensión. Un caso que nos deja con la certeza de que la búsqueda De la verdad, es un camino, complejo, pero necesario, un camino que esperamos, nos conduzca a un futuro, donde la justicia y la paz sea una realidad. para todos. Si te ha interesado este caso, Y deseas profundizar en él, te invitamos a consultar los recursos. que hemos incluido en las notas del programa. Hasta la próxima.
Los asesinatos de Atlanta siguen siendo un caso que deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente atraparon al verdadero culpable o la verdad se perdió en el tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leerla. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Nos vemos en el próximo misterio, hasta entonces, mantente alerta.